¿Qué sucede en los pinos, las palmeras? He leído el poema de un amigo y se han puesto a cantar todos los pájaros. Lo leía en voz alta y ellos sonaban con cantos de otros siglos. Hay también flores que llenan la terraza bajo el azul. Míralas vivas, son rojas y son ácidas. Un poema que suena como un pájaro y es también una flor. Nunca vi una mañana que cantara, que oliera con tanta luz. Para Francisco Brines, yo creo que Elka era el territorio desde donde irradiaba no solamente su literatura, sino la energía de su propia vida. Es la casa de la infancia, por supuesto, es la casa del amor a sus padres. Era la síntesis del universo al que él había nacido y desde donde surgió y nació su poesía. Es la casa del lector adolescente. Él ha dicho muchas veces que se forjó su idea del mundo, su idea de la literatura, leyendo en las tardes de verano a sus maestros, sobre todo la segunda antología poética de Juan Ramón Jiménez, que siempre señaló como una guía espiritual y como una guía estética. Siempre Paco tuvo la naturaleza de esos paisajes de Elka, ¿no? De esos paisajes valencianos notables, verdaderamente gloriosa. Aquello se convirtió en un sitio inmejorable para recibir amigos, aunque fuéramos muchos. Paco se encontraba muy a gusto allí. Cada vez que íbamos nos volvía a enseñar pues, todo lo que había hecho, todo el jardín de los cactus que tenía, el alicatado que había cambiado de las bancadas, la biblioteca, y era un lugar espléndido para eso, para reír juntos, para charlar, para abrazarnos y para disfrutar de la vida, ¿no? Siempre tuve una cierta emoción con Elka y con la madre de Paco Brines, ¿no? Y esta mujer fue siempre una mujer noble y encantadora. Y hay un hermoso poema dedicado a ella en el libro, en Ensayo de una despedida. Y a él le gustaba que lo leyera yo, ¿sabes? Había una barcaza con personajes torvos en la orilla dispuesta, la noche de la tierra sepultada, y más allá aquel barco de luces mortecinas en donde se apiñaba con fervor, aunque triste, un gentío enlutado. Enfrente, aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamento ya, y una barca esperando, y otras varadas. Llegábamos exhaustos, con la carne tirante, algo seca. Un aire inmóvil con flecos de humedad flotaba en el lugar. Todo estaba dispuesto. La niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos velados por las lágrimas. Dispusimos los remos desgastados y como esclavos, mudos, empujamos aquellas aguas negras. Mi madre me miraba muy fija desde el barco en el viaje aquel de todos a la niebla. Paco, la relación que tiene con el paisaje es a través del espejo de su propio estado interior, ¿no? Una intimidad expresiva en la poética y una intimidad verdaderamente reservada, desde la cual se puede proyectar también una belleza de las emociones. Nunca fue un poeta con ambiciones de aumentar la obra porque sí, sino que sintió la poesía como una necesidad. Él lo dijo muchas veces, solamente escribía cuando
le sobrevenía la absoluta necesidad de escribir. Los poemas más líricos de Paco, los poemas más exentos de anécdota, pero desde mi punto de vista y desde mi particular criterio, más cargados de intensidad y de misterio, para mí son los poemas donde aparece el paisaje, tanto el paisaje exterior como el paisaje interior. Los interiores de la casa, de los cuartos, son muy importantes en Paco también, ¿no? Ese teléfono negro que está ahí en la soledad de la casa de Madrid, que aparece muchas veces, siempre desde un punto de vista de las madrugadas, que es cuando se acostaba en Madrid, de esa luz rota del día que está empezando a amanecer, ¿no? Bon dia. Moltes gràcies a totes, a tots els que ens acompanyeu avui en aquesta entrega, la primera de l'edició dels Premis de Poesia Francisco Brines. Quan Brines va tenir el desig de crear aquesta fundació, al darrere hi havia una il·lusió que ens repetia i ens recordava amb insistència, la importància de crear uns premis literaris. Moltes gràcies per estar ací. Ell haver volgut estar ací, tenia molta il·lusió per els premis i és un plaer també tindre ací els guardonats. Per favor, un aplaudiment. Mariona Brines, presidenta de la Fundació, li entrega el premi. Brines vivió siempre de noche, desde su primera juventud hasta los últimos años. Esas hermosas noches de Madrid, donde estábamos desde luego en el Oliver, que era un cenáculo maravilloso de cantantes, de actores, de escritores, desde luego fue parte intensa de nuestra vida. Era un vividor en ese sentido, ¿no? Pero un vividor muy consciente de su privilegio, de que la vida le había permitido ser un vividor. No corrió mucho vino, no corrió mucho vino, corrió más alegría, corrió más emoción, corrió más entusiasmo por la vida, ¿no? Además, Paco era capaz de, si estaba a gusto, no importaba si no cenaba, si no comía, no sentía el hambre, no sentía el frío. Podías estar hablando con él en una esquina en Madrid a las 4 de la madrugada con un frío que pelaba. Y Paco estaba allí encantado y yo estaba helado y Paco ni siquiera hacía el gesto de subirse la chaqueta porque el abrigo ni pensaba en cogerlo, ¿no? Lo que más le gustaba del mundo es disfrutar de la vida en todos los sentidos. Igual que podía no comer, podía disfrutar muchísimo comiendo y desde luego de lo que disfrutaba mucho era del arte en todas sus vertientes. Él era un amante de la pintura con una buena colección de pintura, era un amante de los libros como bibliófilo, como lector, era un amante de la carne, era un amante de la buena vida, ¿no? Y no veía nunca, cuando no había motivo, ninguna razón para privarse de nada, ¿no? Paco vivía en un minucioso y estudiado desorden de casi todo, ¿no? De sus apetitos, de sus gustos, de sus placeres y también de sus lecturas y de sus libros. Que los libros en su piso de Madrid, pero en su casa de Elca también, los libros han ido desordenándose, ¿no? Muchas veces, pero bueno, con una capacidad emotiva extraordinaria que él vivió siempre, ¿no? Yo lo diría de otra manera. Paco era un desastre. Paco era un desastre para todo lo que fuese, en fin, ordenar las cosas, saber dónde tenía la carpeta con los poemas, que los perdía continuamente. Paco no tenía tiempo para esas cosas porque Paco solo tenía tiempo para gozar, ¿no? Paco dedicó
muchísimo tiempo de su vida a disfrutar del mundo y a leer. Era un bibliófilo, si no empedernido, por lo menos bastante intenso. Le gustaba sentir el placer del objeto antiguo y nos invitaba también a escuchar el ruido que hacía las hojas cuando se pasaban, una música que es completamente distinta a la de la música del libro moderno, ¿no? Cuando tú te vas en su cuarto, que era un cuarto muy modesto, no era muy grande para lo grande que era la casa y tal, y tenía la mitad de la cama inundada de libros. Es decir, claro, uno se preguntaba, ¿por la noche se tomará la molestia de bajar todos los libros y al día siguiente ponerlos? Y claro, la conclusión que uno sacaba es que no, que se acostaba allí en los 60 centímetros de cama que le quedaban. Entonces yo entraba allí, veía aquello y decía, ¿pero dónde duerme? Hay veces en que el alma se quiebra como un vaso y antes de que se rompa y muera, porque las cosas mueren también, llénalo de agua y bebe. Quiero decir que dejes las palabras gastadas bien lavadas en el fondo quebrado de tu alma y que si pueden, canten. Cuando Paco empezó a encontrarse mal y tal, pues fue un enfermo maravilloso, fue una persona humilde que aceptó que hay que hacerse viejo, hay que enfermar, hay que padecer, ¿no? Sin perder la sonrisa, que es lo importante. Yo recuerdo que cuando íbamos a verlo a Elka y ya al final estaba pues ya muy malito, estaba con el gallato y entonces nos decía siempre, bueno, al final he acabado aquí en esta prisión. Y dice, bueno, lo bueno que tiene esta prisión, que es de oro y que yo soy el director. Alguien me dio un abrazo de adiós definitivo en un andén muy agrio y en los espejos busco y araño y no lo encuentro a ese que fui y se murió de mí y es ya mi inexistencia. Lo siento más extraño que a mí mismo cuando tienda a saberme desde mi ceguedad y todo sea el hueco. Y esto es así porque percibo un resto muy breve de su luz todavía. Yo sé que olí un jazmín en la infancia una tarde y no existió la tarde.